Persa o Aqueménida debe su nombre a la dinastía fundada por Ciro el Grande, quien conquistó a los medos al vencer a su último rey Astiages, su abuelo, en el año 550 a.C. Astiages fue traicionado por su cortesano Harpago al ser nombrado comandante del ejército medo. Ciro el Grande era hijo de Mandana, hija de Astiages, y Camis I, rey persa, hijo de Ciro I. Creó el mayor imperio conocido hasta su época, el cual se extendió por los actuales territorios de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Algunas de sus capitales fueron Persépolis, Susa, Pasargada, Ecbatana y Babilonia. Algunos de sus reyes fueron Cambi II, hijo de Ciro el Grande, conquistó a Egipto. Darío el Grande, yerno de Ciro el Grande, peleó contra los griegos en la Primera Guerra Médica y ordenó continuar la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Jerjes el Grande, hijo de Darío I y nieto materno de Ciro el Grande, peleó contra los griegos en la Segunda Guerra Médica. En el relato de Estel se le conoce como Asuero. Artajerjes I, hijo de Jerjes I, peleó contra los griegos en la Tercera Guerra Médica. Autorizó a Esdras a continuar con la reconstrucción del templo judío en Jerusalén y a Nehemías a levantar los muros de la ciudad. Darío III, último rey del imperio Aqueménida, fue vencido por el joven conquistador Alejandro Magno en la... Entonces así fue conquistado Darío por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela. Y aquí en Daniel, en el foso en Daniel, vamos a explicar, entonces, esos fueron los reyes conquistados, el último, ¿no? Darío. Entonces vamos a explicar sobre el Daniel en el foso de los leones. Y dice, en el 6.1, del 1 al 28, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen, cuenta, para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel, en la 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ninguno vicio ni falta fue hallada en él. El 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel acusación alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces el 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no puedan ser revocados conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. La 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia el Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. La 12 dice,
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La 13 dice, entonces respondió y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogada. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que los sátrapas intentaban acusarlo. Y dice que Darío constituyó a sátrapas que gobernaran el reino. Y 3 gobernadores. Daniel era superior a estos sátrapas, dice. El rey pensó en ponerlos en todo el reino Daniel. Y dice que los sátrapas, vamos a dar una explicación, ¿ya? Y dice que los sátrapas y gobernantes buscaban acusar a Daniel, pero no encontraron falta en él, porque era fiel. Y dijeron, no hallaremos entre Daniel cómo acusarlo, sino en la relación con su Dios. ¿Cómo acusarlo? Sino en la relación, en la relación con su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas dijeron así al rey Darío, le dijeron, Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, en el 6:7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces firmó el edicto el rey, la cual no podía ser abrogada. Nadie podía romper esa ley, la cual no podía cualquiera hacer petición a dioses o hombres, sino los echarían a los leones. Cuando Daniel se enteró del edicto, entró a su casa, dice, ¿no? Y empezó a orar como todos los días, como lo solía hacer siempre. Todos los días, entonces, los sátrapas hallaron en Daniel, entonces los sátrapas lo hallaron a Daniel orando. Entonces fueron a acusarlo con el rey y le obligaron y le hablaron del edicto, que nadie podía hacer petición entre un mes, que nadie podía hacer petición a un dios o hombre, conforme a la ley de Medio y de Persia. Entonces le dijeron al rey que Daniel no lo respetaba, porque Daniel se ponía a orar 3 veces al día, pero que lo encontraron orando, y que no respetaba su decisión, oh rey, o el edicto. Y cuando el rey oyó esto, dice que le pesó en gran manera, y le dijeron que ese edicto no podía abrogarse. Entonces estaban diciendo que teníamos que echarlo a Daniel en el foso. Intentaron acusarlo como sea a Daniel. Entonces el rey mandó a que lo echaran en el foso de los leones, y le dijo, el Dios tuyo, a quien tú sirves, te libre. Entonces, pues no, te libre te libre de mi ley.
prácticamente. Entonces vamos a continuar la 17 para terminar de la 17 hasta la 28, su explicación también. Y fue traída, dicen en la 6:17, y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue, 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos de delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. La 20, y acercándose al foso llamó a voces, Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces la 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, la 22, oh, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui, dice, hallado inocente, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces la 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. La 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. La 27 dice, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del foso de los leones. La 6:28 dice, y Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entonces taparon, dice que el foso de los leones con una piedra grande, ¿no? Y la sellaron le sellaron con el anillo del rey, que era lo que simbolizaba que la presencia del rey solamente él podía removerlo y nadie más. Y luego que él se había ido a su palacio y esperó hasta el día siguiente, dice, y cuando se levantó de mañana fue al foso, muy triste, ¿no? Y llegando al foso empezó a llamar a Daniel, diciendo, Daniel, ¿te pudiste librar de los leones? Y Daniel le respondió que había enviado su ángel y cerró la boca de los leones, que Dios había enviado su ángel y había cerrado la boca de los leones, porque Daniel en realidad era inocente ante todo. Él era inocente delante del rey y era inocente delante de Dios, y el rey se alegró mucho, y que el rey se alegró mucho y estuviera vivo, y dijo que lo sacaran del foso porque que había confiado en Dios. En la C24 nos refiere que dice, y Dios ordenó al rey y fueron traídos
aquellos que lo buscaron desde el comienzo para tratar de matarlo, ¿no? Dice la 24, dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío dijo a todas las naciones que todos los teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece para siempre, por todos los siglos, ¿no? Y el 27, que ya para terminar y para ya no hacerla más larga, dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué grande y maravilloso es esta historia de Daniel, que a pesar de todo se permaneció fiel, a pesar de todo no dejó de orar, no dejó de insistir en Dios. Al final él puso su cuerpo prácticamente, así le manden al horno de fuego o al foso de los leones. Empezó a respetar a Dios y no respetó a otro Dios que no sea él, ¿no? Y Daniel fue correspondido por el mismo Dios, librándolo de cualquier castigo que se le iba a venir, siendo el foso de los leones, siendo el fuego, siendo la muerte, todo, ¿no? Y Dios honró eso, pues, ¿no? Y se sintió honrado, y el rey también se alegró porque los sátrapas lo habían acusado de que él era un mal que no respetaba, que trataban de buscarlo como sea, cómo matarlo para que ellos se quedaran con todo todo lo que le había puesto el rey, ¿no? Entonces así es la historia de Daniel en el foso de los leones. No les quito más su tiempo y espero que Dios los bendiga mucho y puedan seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios y sobre esta historia que es de Daniel, ¿no? Ahora voy a subir otro video tutorial sobre la visión de las cuatro bestias, y eso va como el tiempo profético. Doy gracias a Dios en todo momento. Que la paz sea con ustedes, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su nombre.